Bienvenidos al curso de HTML y CSS de AulaClick. 13.7 Flexbox. Alineación. Veremos todas estas propiedades para alinear los elementos flexibles de diferentes formas. Y al final hablaremos sobre elementos flexibles sin contenedor. Vamos a ello. En el vídeo anterior vimos las generalidades del modelo de posicionamiento por caja flexible, Flexbox. En este y en otros vídeos vamos a ver con un poco más de detalle las diferentes propiedades de este modelo. Y vamos a empezar con la propiedad Justify Content, que alinea los ítems horizontalmente. Y lo vamos a ver sobre esta página web en la que hemos creado 5 artículos idénticos, cada uno de los cuales contiene 3 secciones. Como vemos en el código CSS, cada elemento article tiene definido displayFlex. Con el flex direction por defecto raw, es decir, en filas. Luego, a cada una de las 5 ocurrencias les hemos definido las propiedades justify content y align items, que son las que vamos a ir modificando. Las 3 secciones de cada artículo simplemente tienen definido un borde, una anchura de 150 píxeles y un color de fondo. Es importante tener clara una idea que ya vimos en el vídeo anterior. Al definir un contenedor como displayFlex, sus hijos pasan a ser automáticamente elementos flexibles y se posicionan según las reglas de Flexbox. En nuestro caso, article es el contenedor y section los elementos flexibles. Inicialmente, todos los artículos tienen definido el valor por defecto para Justify Content, FlexStart, que alinea los elementos desde el inicio de la dirección principal, es decir, a la izquierda en sentido horizontal. Vamos a utilizar esta nomenclatura que es mucho más sencilla de entender, pero teniendo siempre en mente los esquemas de dirección principal y secundaria, que pueden cambiar según Flex Direction, tal y como vimos con detalle en el vídeo anterior. Y el siguiente valor de Justify Content es Center, que como vemos alinea los elementos centrados respecto a la horizontal. Para alinear a la derecha disponemos del valor FlexEnd. Y ahora vamos a ver otros 2 valores que son muy interesantes y novedosos respecto a otros tipos de alineaciones. El primero es Space Around, que como vemos distribuye el espacio sobrante de forma equitativa entre los elementos flexibles. Y el siguiente valor es Space Between, que también distribuye el espacio sobrante de forma equitativa, pero entre los huecos de los elementos. Por lo tanto, los elementos de izquierda y derecha siempre quedan pegados a su margen. Vamos a poner un ejemplo numérico para que se entiendan mejor las diferencias entre estos 2 últimos valores. Si disponemos de un espacio de 510 píxeles, como nuestros elementos flexibles ocupan 450 píxeles, 150 por 3, disponemos de un espacio sobrante de 60 píxeles. En el primer caso, estos 60 píxeles los distribuimos entre 3 elementos, por lo que tenemos 20 píxeles para cada elemento, 10 a cada lado. Por lo tanto, en los extremos tendremos un hueco de 10 píxeles y entre elementos un hueco de 20 píxeles. Mientras que en el segundo caso, los 60 píxeles los debemos repartir entre 2 huecos. Por lo tanto, tenemos 30 píxeles en cada hueco. Muy bien, a continuación vamos a ver la alineación vertical. Para ello vamos a dejar la alineación horizontal centrada. La alineación vertical la manejamos con la propiedad Align Items. Vamos a empezar con el valor FlexStart, que como vemos alinea los ítems al principio de la dirección secundaria,
es decir, verticalmente en la parte superior. El valor FlexEnd alinea los elementos verticalmente en la parte inferior. El valor Center centra verticalmente. El valor Stretch ocupa todo el espacio disponible verticalmente. Este es el valor por defecto. Y el siguiente valor es Baseline, que alinea respecto a las líneas base del texto. Para verlo mejor necesitamos cambiar el estilo de este artículo. Modificamos el HTML para cambiar esta clase y añadir unas clases específicas a cada artículo. Eliminamos un poco de texto para que quepa mejor y en el CSS asignamos diferentes tamaños de fuente a cada elemento. Y ahora podemos apreciar un poco mejor que los elementos se han alineado verticalmente respecto a las líneas bases del texto. Como vemos, todas las líneas base del texto están en la misma línea. Estupendo. Vamos a pasar a la siguiente propiedad, Align Self. Para ello vamos a eliminar estos tamaños de fuente y para Align Items vamos a dejar el valor Center. Es importante fijarse que hasta ahora estamos alineando todos los elementos del contenedor aplicando la propiedad Align Items al propio contenedor. Por lo tanto, todos los elementos tienen la misma alineación. Pero esto lo podemos cambiar. Podemos aplicar una alineación vertical específica a cada elemento flexible. Para ello, solo tenemos que aplicar la propiedad Align Self al elemento flexible que deseemos. Por ejemplo, en nuestro caso, a esta sección le vamos a dar el valor FlexEnd. Y como vemos, este elemento flexible se alinea verticalmente en la parte inferior, mientras que el resto de elementos flexibles siguen alineados verticalmente al centro, ya que están obedeciendo la alineación vertical que les indica el padre con Align Item Center. Es decir, el valor de Align Self sobrescribe o machaca el valor de Align Items. Podemos aplicar Align Self a cuantos elementos deseemos. Por ejemplo, al segundo le vamos a dar alineación Flex Start. Como vemos, el posicionamiento flexible ofrece muchas posibilidades, pero aún hay más. Si te fijas, estamos alineando verticalmente una fila de elementos. Para el caso de disponer de varias filas, disponemos de otra propiedad, Align Content. Para verla, vamos a utilizar esta otra página web. Y además necesitamos ver primero cómo crear varias filas de elementos. Para ello disponemos de la propiedad FlexWrap. Antes de continuar diremos que esta página web simplemente tiene un elemento contenedor article con 7 elementos section. Como siempre, al contenedor le hemos dado display flex, dirección por defecto en filas y estas propiedades de alineación que ya conoces. Las secciones tienen un borde, un ancho de 150 píxeles y un color de fondo diferente para los elementos pares e impares. Como vemos, por defecto, los elementos flexibles solo ocupan una fila y si es necesario se hacen más estrechos para caber. Por ejemplo, ahora tienen menos de 150 píxeles. Sin embargo, si queremos que no se hagan más estrechos y ocupen las filas necesarias, podemos hacerlo con la propiedad FlexWrap, cuyo valor por defecto es NoWrap. Pero si cambiamos el valor a Wrap, vemos lo que ocurre. Se crean las filas necesarias para mantener el ancho indicado, en este caso 150 píxeles. Y ahora que ya tenemos varias filas de elementos, vamos a alinearlas verticalmente con la propiedad Align Content. Si le damos el valor FlexStart,
se alinean respecto a la parte superior. Con el valor FlexN se alinean respecto a la parte inferior. Y para centrarlas, el valor Center. Como estamos viendo, con estos tres valores no hay espacio entre filas. Si queremos que lo haya, disponemos de los dos valores siguientes, que ya conocemos: Space Between y Space Around. Muy bien, y ya para acabar este vídeo vamos a ver lo que podríamos considerar como una excepción o un caso singular de la regla general de los elementos flexibles. Para ello hemos modificado nuestro archivo para que solo haya un elemento flexible, un elemento section. Y como dice la regla, este elemento, por ser hijo de un contenedor con display flex, se convierte en un elemento flexible al que le aplican las reglas de los elementos flexibles. En este caso, la alineación vertical y horizontal. Pero, ¿qué ocurrirá si eliminamos el elemento section y dejamos simplemente el texto dentro del elemento article? Vamos a verlo. El resultado es exactamente el mismo. El texto sigue centrado horizontal y verticalmente. Es decir, no es necesario crear un contenedor para crear un elemento flexible. El propio contenido se convierte en elemento flexible. Como estamos viendo, podemos utilizar la alineación vertical y horizontal sin problemas. Y lo mismo ocurre si en lugar de texto ponemos una imagen. También podemos alinearla sin problemas. Y lo mismo podemos decir de otros elementos inline, como por ejemplo un hiperenlace. Otra cosa diferente es colocar más de un elemento. Por ejemplo, si colocamos un texto, un hiperenlace y una imagen, comienzan a suceder comportamientos que quizá no esperamos. Por ejemplo, aquí no aparece ningún espacio en blanco. En este caso podríamos solucionarlo fácilmente escribiendo el código del blanco. Pero no deja de ser un truco. En estos casos, cuando hay más de un elemento, es recomendable utilizar la técnica habitual, colocando cada elemento dentro de su contenedor. Y con esto acabamos este vídeo en el que hemos visto la alineación en FlexBox. En el próximo vídeo seguiremos viendo cosas interesantes sobre cajas flexibles. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes visitar el curso completo de HTML y CSS en nuestra web. Y si te ha gustado, comparte este vídeo y pulsa me gusta. Muchas gracias.